Buenas tardes, hermanas, de nuevo con ustedes. Y la lección que tenemos para hoy se llama la fase 1, proclamando el Evangelio. Entonces vamos a mirar nuestro pasaje clave. Nuestro pasaje clave es en 1 Corintios 15, del 1 al 5. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, como vemos en este pasaje que acabamos de leer, muy claramente nos está hablando el apóstol Pablo, y cuando él escribe esto, él estaba en la iglesia en Éfeso y él había estado con los creyentes en Corinto por 18 meses y estos creyentes estaban teniendo problemas en la iglesia. Por ejemplo, ellos no sabían a quién seguir, si seguían a Pablo o si seguían a Apolos. Entonces el apóstol Pablo tiene que aclarar precisamente acerca del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos recibieron primeramente el Evangelio. Además tenían otro tipo de problemas de inmoralidad sexual y muchos otros problemas, división en la iglesia. Pero básicamente en estos versos el apóstol Pablo está diciendo que él les predicó al Señor Jesucristo, que él les predicó el Evangelio. Y para nosotros es muy importante porque todo lo que nosotros hacemos en el discipulado comienza con el Evangelio. Realmente el Evangelio pues es la piedra angular de todo lo que nosotros hacemos en el discipulado, y pues nos basamos en las enseñanzas de la palabra de Dios, de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que la primera cosa que el apóstol Pablo hizo y el Señor Jesucristo cuando llegaban a un nuevo lugar era ir a la sinagoga, y este es un buen lugar, o sea, para nosotros, en otras palabras, es la iglesia. Allí podemos encontrar personas que necesitan ser discipuladas. ¿Por qué? Porque seguimos el modelo del Señor Jesucristo y lo que hizo el apóstol Pablo. Pero tengan en cuenta una cosa, que no porque una persona vaya a la iglesia, esta persona es salva. Entonces necesitamos nosotros saber si esta persona es salva. Por eso es que nosotros comenzamos este discipulado, la primera fase con fase evangelística, proclamar el Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque una persona que no es salva, que necesita escuchar el mensaje del Evangelio para ser salva. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, esta persona que no es salva necesita escuchar el Evangelio. Y no se sorprendan, hermanas, porque vamos a encontrar personas en la iglesia que parecen ser salvas, pero no son salvas. Entonces, estas personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Otras veces han escuchado un Evangelio y no sabemos si es el verdadero Evangelio. Entonces necesitamos tener certeza. Y este es el fin de estas lecciones, que son lecciones evangelísticas básicamente. ¿Y qué necesita un creyente? Un creyente necesita escuchar vez tras vez el Evangelio. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio. Y vamos a mirar lo que dice el escritor de este salmo en el Salmo 68:11. Entonces él dice lo siguiente: Salmo 68:11 dice: el Señor daba palabra y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Fíjense que en este salmo nos está diciendo que había una multitud grande de personas que llevaban el Evangelio. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el apóstol Pablo, en Romanos, el capítulo 10, nos dice algo interesante. Los versos 15 al 16 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y en el verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, lo que podemos decir es que es importante que nosotros
compartamos el Evangelio, porque como una persona va a recibir al Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, si nosotros no les hemos predicado, si nosotros no les hemos compartido el Evangelio? Entonces lo dice muy claramente el apóstol Pablo, y él dice que son hermosos los pies de la persona que comparte las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a mirar cuáles son entonces los objetivos de la fase 1, y los objetivos son: primero, proclamar las buenas nuevas de Jesús; el segundo es ganar la seguridad de salvación; el tercero es equipar los creyentes con mensajes del Evangelio. Y en esta fase 1 tenemos las lecciones evangelísticas, tenemos el Evangelio de las tres cruces, el pozo que vino a la mujer, la caja de alabastro, pereciendo en el banco de la iglesia, y además tenemos la lección signos de vida. Entonces, como les decía, hermanas, estas son lecciones evangelísticas. ¿Para qué? Para que una persona que inclusive no está segura de que si es salva o no salva, escuche esta lección y sea salva, o una persona que no es salva reciba el Evangelio. Y para nosotros que somos salvos, pues es importante que reafirmemos con estas lecciones evangelísticas. Ahora vamos a mirar la mayor historia alguna vez contada, y lo que les puedo decir es que cuando nosotros pensamos en la Biblia no es libros separados. O sea, yo de pronto miro el libro de los Salmos, o Génesis, o Proverbios, o en el Nuevo Testamento de pronto voy a una de las cartas del apóstol Pablo, primera y segunda de Corintios, y pensamos nosotros que son libros separados, pero la Biblia no es un libro separado. La Biblia es una gran historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la gran historia, y es la gran historia de Dios. Y a través de la Biblia, nosotros que vemos el plan redentor de Dios. Entonces, teniendo en mente esto, vamos a estudiar un acrónimo. El acrónimo es AMPET, y este nos va a decir el plan redentor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto es lo que Él dice en Juan 7, los versos 37 al 38. Entonces, Él dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y déjenme leerles el 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí lo dice claramente el Señor Jesucristo, que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando yo la medito, cuando yo la memorizo, la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener estas palabras de vida para otras personas. Y es lo que el profeta Isaías dice en Isaías 50. Dice que Dios ha despertado nuestro oído para escuchar palabras. ¿Para quién? Para dar al cansado. Entonces solamente podemos hacerlo a través de disciplina, y es la disciplina de leer la palabra de Dios y de estudiarla. Entonces, en este primer acrónimo, pues vamos a estudiar el plan redentor de Dios, y la primera palabra del acrónimo es la A. Entonces esta palabra nos habla de anticipación. Y la palabra es la palabra Génesis, es en el principio. Recordemos, el primer libro de la Biblia fue Génesis, y esto significa principio. Y si nosotros estudiamos Génesis, Génesis es el principio de todo. Génesis es el principio de la creación, el principio del hombre, el principio de la doctrina de la salvación, el principio de todas las cosas lo encontramos en Génesis. Pero lo más importante es que anterior de que existiera el tiempo y el espacio, Dios ya estaba, Él era el principio. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que Él es el primero y Él es el postrero, y Él es el último y Él es el primero. ¿Por qué? Porque eso es lo que es Dios. Entonces vamos a ver algunos títulos. Dios mismo es en el principio, y miremos Génesis 1, los versos 1 al 2. Génesis 1, 1 al 2 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces, en estos versos vemos que Dios estaba
¿Cuándo? En el principio. O sea, Dios es el principio de todas las cosas. Él es el principio y Él es el fin. Y mire lo que dice el profeta Isaías. Entonces vamos a mirar el profeta Isaías en el Isaías 44. Entonces lo dice lo siguiente. Isaías 44, el verso 6. Él dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces vemos claramente, Él es el primero, Él es el postrero. Y Isaías 48, 12 dice lo siguiente, oye Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y si nosotros vamos a Apocalipsis, Apocalipsis también nos está diciendo exactamente lo mismo. Entonces veamos en Apocalipsis, por ejemplo, el verso Apocalipsis 1, el verso 8. Dice lo siguiente, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Que desde el principio, el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última letra del alfabeto griego. Lo que podemos decir es que desde esas dos letras, como nosotros decir en nuestro alfabeto la A y la Z, o sea, entre esos no existe nada, existe solamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, es el primero y el postrero, el último, entonces, y el primero. Entonces, eso es lo que dice alfa y omega. Y cuando nosotros miramos en la palabra de Dios solamente tiene un héroe, y ese héroe es Dios. Entonces, Él es el principio, Él es el creador. Entonces, vamos a ver que este misterio del el creador es explicado en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo más adelante con una de las palabras. Pero, ¿qué pasó en el principio? En el principio, pues Dios crea la creación, y ya cuando la creación estaba lista, Dios crea a Adán y Eva, y Él establece a Adán y Eva con un propósito especial. Y mire lo que dice en Génesis 1, el verso 27. Génesis 1, 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces ahí vemos, dice que Dios creó a Adán y Eva a su propia imagen. Y esta palabra imagen es interesante porque esta palabra es la imagen, la palabra sombra, y realmente lo que quiere Dios decir esto es que Dios quiere estar en íntima relación con nosotros. Entonces, así como Dios el Padre está en íntima relación con el Señor Jesucristo, Él quiere estar con nosotros en íntima relación, es lo que quiere decir. O sea que, en otras palabras, lo que Dios quiere es que nosotros seamos sus discípulos. Entonces Dios los hizo con este propósito y Él estableció el matrimonio. Génesis 2:24 nos dice lo siguiente. Luego dijo 2:24. Entonces dice, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces ahí vemos que Dios entonces los pone en el Edén, en el huerto. Él establece el matrimonio. Y la otra cosa importante es que Dios solamente les da una sola regla. Y en esa regla ellos debían obedecer. Dios les dice que podían comer de todo lo que había en el árbol, pero lo único que no podían comer era del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso lo vemos en Génesis 2:9. Dice, y Jehová dijo, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en los versos 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos que Dios les da una específica regla. La única regla era que ellos podían comer de todo menos de este árbol. Entonces Dios les da esto. Pero nosotros sabemos que ¿qué sucedió? En la caída, pues Adán y Eva, Eva fue tentada por la serpiente y ella come del árbol y luego le da a su marido. Y esto es lo que sucede en Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era el árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido. Entonces ahí vemos que es la caída en el huerto del Edén. Ellos pecan, ellos se esconden delante de Dios porque reconocieron que estaban desnudos. Entonces aquí vemos que caen, entonces todo parecería muy malo, todo parecería que estaba perdido, pero saben que Dios tenía el plan redentor de Dios de antes de la fundación del mundo. A Dios no lo coge nada por sorpresa. Y en este capítulo encontramos la primera promesa de redención, Génesis 3:15, es un verso muy importante. Este es el protoevangelio y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos esta primera promesa de redención que Dios da. Y que, ¿por qué Dios da esto? Porque Dios iba a mandar a alguien que llenaría la brecha entre Dios y los pecadores, y nosotros sabemos que ese alguien es el Señor Jesucristo. O sea, Dios de antemano estaba viendo el plan de redentor. O sea, desde antes de la fundación del mundo, a Dios no lo cogió por sorpresa que ellos hubiesen pecado, y Él da esta primera promesa de redención. Y mire, continúa en Génesis 17, vemos lo que pasó. Entonces, Génesis 17, los versos 3 al 6, y dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el plan de Dios de redención continúa. Entonces fue necesario que Dios llamara a Abraham de la tierra de los caldeos, ¿sí? Y dice, ¿para qué? Para ser una nación. Entonces Dios escoge a Abraham, Dios escoge el pueblo judío, ¿para qué? Para traer la simiente del Señor Jesucristo. Por eso llama a Abraham, para ser una nación. Y tenemos Génesis 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, si nosotros miramos, aquí Dios escoge a Abraham con este propósito especial para bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que a través de los judíos vino el Señor Jesucristo, pero de la línea del rey David vino el Señor Jesucristo, pero los judíos recibieron la palabra, recibieron el Mesías, pero nosotros los gentiles estamos incluidos dentro del plan de salvación. Entonces es importante que tengamos esto en mente. Y a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que todos los profetas profetizan acerca de quién, del anticipado de las naciones, y es lo que dice Ageo. Ageo dice que el Señor Jesucristo es el anticipado, el deseado de las naciones. Y mire lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías habla, el profeta Isaías es un profeta mesiánico y habla acerca del Señor Jesucristo en muchas de sus profecías. Y en Isaías 7:14, él dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y si nosotros nos vamos a Isaías 9, los versos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el trono de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando nosotros miramos esto, vemos el profeta Isaías. El profeta Isaías está profetizando acerca de quién, del Señor Jesucristo. Entonces él dice que la Virgen va a concebir y dar a luz un hijo y va a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y más adelante nos dice, un niño nos he dado, y ya es, ¿quién es? Dios fuerte, porque sabemos que el Señor Jesucristo vino 100% hombre, pero también vino 100% como Dios. Entonces lo habla específicamente. Y cuando nos vamos más adelante en Isaías, él escribe Isaías 53, Isaías 52, los últimos versos, y nos está hablando del siervo sufriente. Nos está hablando de quién, del Señor Jesucristo, que él iba a venir.
Entonces muy claramente lo vemos que desde Génesis hasta Malaquías vemos que estos profetas señalaron a quién, señalaron al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía en mente salvar a la humanidad, porque Dios tenía en mente la redención de la humanidad, y esta era la única forma, a través del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver que eso es explicado en el Nuevo Testamento. Entonces esa es la primera palabra del acrónimo AMPET, A, que es anticipación. Vamos a ver la segunda palabra, es la palabra M, entonces es la palabra manifestación. Y pues aquí que vemos en la manifestación, nosotros sabemos que pues Dios tenía que ser muy paciente, porque tuvo que esperar 4000 años. Entre esos 4000 años están incluidos los 400 años de silencio. Y entonces, ¿para qué? Para que se manifestara ¿quién? El Señor Jesucristo. Lo que los profetas profetizaron acerca de lo que ellos anticiparon, se cumple ¿dónde? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Entonces vemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ellos hablan de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Ellos hablan de que Él nació. ¿Dónde nació? Nació en Belén, como lo profetizó el profeta Miqueas, y como lo dijo el profeta Isaías, la Virgen dará a luz un hijo. Y nosotros sabemos que se cumple en el Nuevo Testamento. El ángel se le aparece, el ángel Gabriel, a María y le dice: salve, eres bendecida entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque ella llevaría en su vientre al Señor Jesucristo. Y sabemos que exactamente se cumple la profecía. Entonces vamos a ver algunos de estas. Por ejemplo, Miqueas. Miqueas es una profecía que nos habla acerca del lugar específico de que el Señor Jesucristo iba a nacer. Entonces Miqueas 5, de 2 al 4, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejarás hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Fíjense que en esta profecía el profeta está hablando de que del lugar exacto donde el Señor Jesucristo nacería. Nos habla de Belén Éfrata. Y en el Nuevo Testamento miremos ya Mateo. Entonces Mateo nos está hablando de este acontecimiento exactamente. Mateo 2, el verso 6. Entonces dice Mateo 2, verso 6. Dice lo siguiente: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces sabemos nosotros que el Señor Jesucristo nació ¿dónde? Nació en Belén, exactamente como lo profetizó el profeta Miqueas. Y luego en Lucas nos habla algo del nacimiento. En Lucas 2, los versos 5 y 6, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Entonces estamos viendo exactamente lo que profetizaron todos los profetas del Antiguo Testamento, lo que dijeron acerca del Señor Jesucristo. Y luego en el verso 10 y en el verso 11 dice: pero el ángel les dijo, les está diciendo a los pastores: no temáis, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, o que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vemos que es profetizado. Entonces, y es manifestado ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas. Estos son los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque ven al Señor Jesucristo desde el mismo punto de vista. Entonces ellos lo ven desde el ministerio terrenal. Pero vemos el evangelio de Juan. Juan es diferente. El evangelio de Juan mira al Señor Jesucristo y lo ve diferente. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan se escribió para defender la deidad del Señor Jesucristo, que Él era Dios, que Él había venido como Dios y había venido como hombre. Y lo dice claramente en Juan 1:1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces lo vemos claramente.
Y si nosotros estudiamos los evangelios, en los evangelios vamos a ver quién, la manifestación del Señor Jesucristo. Por ejemplo, tenemos el gran plan de salvación. En Juan es un evangelio que nos muestra la salvación básicamente con los otros evangelios, pero Juan es muy específico. Juan 3:16 dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjense que tenía Dios en su mente y en su corazón. Dios tenía la humanidad en su mente, Dios tenía la humanidad en su corazón, Dios tenía la salvación es universal, es el plan de salvación, Juan 3:16. Y si nosotros miramos en Juan 10, veamos Juan 10:16 para ver un pasaje corto. Juan 10:16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo? Se está refiriendo a nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque Él vino al pueblo judío, los judíos lo rechazaron, y por ese rechazo los judíos, Dios, wow, tuvo misericordia de nosotros los gentiles, y dice: aquí tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces somos nosotros. Entonces vemos la manifestación. Entonces en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo fue manifestado. Entonces tenemos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego encontramos la siguiente palabra en el acrónimo AMPET, que es la palabra P. Esta palabra es proclamación y multiplicación. Entonces, ¿qué pasó con la proclamación y multiplicación? Dios revirtió la maldición que había en Babel. Entonces lo que Dios hizo fue que envió el Espíritu Santo, y nosotros encontramos el libro de Hechos. El libro de Hechos es básicamente la proclamación del Evangelio. En el libro de Hechos nosotros vemos que el Evangelio, la iglesia nace, la iglesia primitiva, y en Hechos 1:8 el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que esto se cumple y comienza la iglesia primitiva, nace en Jerusalén, el Señor Jesucristo asciende, les deja la gran comisión, Mateo 28 del 18 al 20, y el Señor Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ellos estuvieron en Jerusalén con 120 personas, estaban orando, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, y esto lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a leer algunas citas, no muchas, pero vamos a ver algunas de Hechos de los Apóstoles, cuando nace la iglesia primitiva. Hechos 2, 1 al 5, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense que aquí nace la iglesia primitiva. El Espíritu Santo desciende sobre 120 personas, y estos hombres que eran temerosos, que se habían escondido, que se habían apartado del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, estaban encerrados por miedo, se volvieron hombres valientes y comienzan a predicar el Evangelio de Dios. Y para Hechos 8 vemos algo interesante. En Hechos 8 vemos que Felipe, el evangelista, lo lleva al Espíritu Santo a un lugar desierto y le dice que se acerque ese carro, y entonces él ve que un hombre estaba leyendo, y este hombre estaba leyendo acerca del profeta Isaías. Pero entonces Felipe le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice: pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo va a explicar? Entonces él empieza, Felipe desde este pasaje le comparte, y este hombre era un funcionario de Etiopía, de la reina de Candace, era muy importante en este lugar, y vemos cómo Felipe dice: comparte el Evangelio, y este hombre es bautizado. Entonces, si nosotros vemos, entonces se extiende desde donde: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vemos todo a través del libro de Hechos de los Apóstoles, la proclamación del Evangelio. Y mire Hechos 13, importante, del 47 al 48. Hechos 13 dice lo siguiente: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gracias a Dios
que el Señor Jesucristo escogió al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para predicar a nosotros, a los gentiles. Y por el apóstol Pablo, nosotros somos parte del Señor Jesucristo, somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo tenía otro redil, y ese redil somos nosotros, los gentiles. Y en Hechos 14, 21, 22 dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces vemos como el apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio en todo el mundo conocido hasta este momento, o sea, hasta los confines de la tierra. Y esto es lo que nosotros vemos, discipulados acerca de esto. O sea, el discipulado es llevar la palabra del Señor, es reproducir el Señor Jesucristo. Es lo que nosotros estamos haciendo en el discipulado. En otras palabras, lo que nosotros estamos haciendo es extendiendo la fama del Señor Jesucristo donde quiera que nosotros vayamos, y haciendo discípulos. Y nosotros sabemos que la pieza clave del plan de Dios es bendecir a las naciones, es a través de la obediencia a la gran comisión. Entonces es lo que estamos mirando en la proclamación. Luego tenemos la siguiente letra, es la letra E de Ampet, explicación. Y realmente, ¿qué vemos en la explicación? Vemos que todas estas señales en el Antiguo Testamento que señalaban hacia el Señor Jesucristo eran misteriosas, intrincadas. El Señor Jesucristo vino, se manifestó, tenemos los 4 evangelios, tenemos la proclamación en Hechos de los Apóstoles, pero ellos no entendían el plan de salvación, ellos no entendían la mente del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio y a explicarles. Entonces lo que tenemos muy claro es que todas las epístolas, desde Romanos hasta Judas, estas epístolas nos explican que el misterio, nos explican la salvación, nos explican acerca de la iglesia. Entonces el plan de redentor de Dios. Y miren que en Efesios tenemos un verso muy importante, Efesios 1, el verso, Efesios 3:14, perdón, Efesios 3:14. Entonces dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces aquí vemos la primera vez que se escucha esta palabra en el Nuevo Testamento, familia. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en el plan redentor, porque Dios no está pensando en la familia Pérez, en la familia González. Él está pensando en una sola familia, es una familia grande, multiétnica. Entonces por eso Él dice toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, si nosotros queremos saber o conocer la explicación del plan redentor de Dios, nos vamos al Nuevo Testamento, leemos las epístolas desde Romanos hasta Judas, y ahí encontramos la explicación. El apóstol Pablo nos explica muy concretamente. Él, por ejemplo, nos está diciendo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Luego lo dice en Romanos 9 al 12, es importante, dice Romanos 9:12: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces lo que vemos aquí es que realmente nadie se puede justificar delante de Dios. Todos somos pecadores. Los judíos son pecadores, nosotros los gentiles somos pecadores. No nos podemos justificar delante de Dios, y por esto nosotros necesitamos un Salvador. Y lo dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y si nosotros sigamos mirando, entonces todo el apóstol Pablo explica el plan de salvación, pero también nos explica quién es el Señor Jesucristo. Nos dice que el Señor Jesucristo no solamente fue un simple hombre, como muchos creen, o un profeta. No, es más que eso, es Dios. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces lo vemos la explicación, por ejemplo, en el libro de Hebreos y en Colosenses. Vamos a mirar esta cita en Colosenses, que es muy importante. Colosenses 1, los versos 1 al 3. Colosenses 1,
15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, si nosotros vemos estos versos, son importantísimos, porque aquí nos está explicando el apóstol Pablo quién era el Señor Jesucristo. Nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, Él es Dios, o sea, no solamente es un hombre, sino que es Dios, nos lo explica. Y dice que Él es la cabeza de la iglesia, y asombrosamente, si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, nunca se menciona la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque era un misterio en el Antiguo Testamento, pero ha sido manifestado ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Entonces, por eso la explicación la encontramos toda en el Nuevo Testamento. Y llegamos a la última palabra, que es la consumación del acrónimo AMPET, la palabra C, consumación. Y lo que vemos es que Dios siempre salva para el final lo mejor. Entonces vamos a nosotros finalmente, la historia va a ser consumada. El Señor Jesucristo envió a Juan, el apóstol, le dio el Apocalipsis, y esta es la revelación del Señor Jesucristo. Y finalmente nosotros vamos a ver que el Señor Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia, y que viene el periodo milenial y vamos a estar reinando con Cristo, wow, 1000 años, y vamos a estar en el cielo, un lugar donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Y mire lo que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis 5, lo dice claramente. Apocalipsis 5, los versos 9 al 13, dice 9 al 13, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces claramente vemos el plan redentor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Si ustedes miran, una sola historia. La Biblia es una sola historia. La Biblia no son libros separados. Y finalmente termina con la consumación. Termina en que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, vamos a estar reinando con el Señor Jesucristo. Y mire lo que nos dice en el último capítulo, en Apocalipsis 22, los versos 12 y 13. Apocalipsis 22 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en el verso 20 y 21, Él da testimonio, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nosotros que estamos esperando, mis hermanas, en el calendario profético, dos cosas: el rapto de la iglesia, el primero, y estamos esperando la gran tribulación, y el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Entonces Él viene y esperamos: ven, Señor Jesús. ¿Y en qué lugar nosotros estamos en la historia en este momento? Estamos en la proclamación del Evangelio, proclamando las buenas nuevas de que el Señor Jesucristo murió, de que el Señor Jesucristo resucitó, que Él está en el cielo sentado a la diestra del Padre, y que nosotras como sus hijas debemos proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, donde quiera que estamos. Y estamos en la multiplicación. ¿Por qué? Porque nosotras somos discípulas y nosotras estamos multiplicando y estamos obedeciendo la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces hemos terminado. Dios las bendiga, hermanas.